Bueno, buenos días a todas y a todos. Esto es un acto muy sencillo, pero muy complejo. Muy sencillo porque, bueno, consiste en entregar a sus familias los restos de estos dos hombres. Muy complejo porque sucede en el año 2022, ¿no? Y la travesía que han hecho estas familias, no solo en la dictadura, sino esperando en democracia, es muy larga. Y hay mucha gente que no está aquí y que debería estar, ¿no? Esto es lo que ha decidido, voy a decir así, el poder en este país, ¿no? Dejar que pasen tantos años cuando el silencio es una losa que ha permitido que no se recupere el buen nombre de estas personas, ¿no? Entre otras cosas. Ahora tenemos aquí a Brígida, la hija de Francisco. Si el gobierno sigue esperando, pues no habrá nietos cuando sean algún día exhumados todos los hombres que siguen ahí, ¿no? Y es algo que hay todavía que exigir. Cuando se abrió la fosa, la que se abrió hace 1 año y 4 meses, yo recuerdo que el último día, cuando estaban echando la tierra para taparla, aparecía que un hombre de 84 años con una carta enviada por su padre desde la cárcel para pedir ayuda, ¿no? Y es muy triste, aunque, bueno, pues por suerte hay gente que puede ayudar y que está dispuesta a hacerlo, que alguien, para pedir o buscar una solución a algo tan básico humanamente como enterrar a un ser querido, lo haga no acudiendo más que a un lugar donde hay unos voluntarios que han venido de distintos sitios y que han decidido ayudar a estas familias, ¿no? Bueno, pues parte de la pelea de la asociación es esa, y también hay que agradecer a los voluntarios porque es gente que dedica su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento aquí y allí donde les piden ayuda para que ocurra lo que va a ocurrir hoy, ¿no? Como decía, es muy triste que sea en el año 2022 y que todavía pues hay muchas familias que seguir esperando, y el Estado debería hacerse responsable de esto con las mismas atenciones que les da a otras víctimas, por ejemplo del terrorismo o de otra gente que sufre un daño como sufrieron estas familias, con el añadido de que los asesinos de estas personas estuvieron gobernando 40 años este país, ¿no? Y el silencio que ha habido durante muchos años, en el fondo dejó el eco de lo que produjeron esos 40 años en esta sociedad, ¿no? Estos hombres, alguien decidió que sobraban, que alguien decidió construir un país donde personas como ellos, jornaleros que luchaban por derechos, bueno, no tenían ni que haber existido, ¿no? Porque en el fondo es la declaración que hace quien asesina a alguien y le niega su identidad después de asesinarlo, que es lo que ocurrió con estas personas. Ahora estamos viendo cómo en Europa están surgiendo movimientos que buscan casi lo mismo, buscan el fin de la diversidad, le podríamos llamar, ¿no? Y a veces alguien puede pensar que en países donde ahora se están perdiendo derechos hay que imaginar qué es lo que puede pasar, pero lo que hay que hacer es recordarlo, no imaginarlo. Aquí ya vivimos eso, aquí sabemos, yo también pertenezco a una familia con un desaparecido, aquí sabemos lo que supone que alguien decida
que hay que eliminar al diferente, ¿no? O a la diferente. Y la memoria de esta gente debe servir para combatir precisamente eso, para que la gente sepa cuando una sociedad inicia un camino que no debe, hacia dónde está yendo, ¿no? Por eso la historia de Romualdo y de Francisco y de todos los que están ahí debería de estar en los libros de texto, que es el lugar, para mí es el mejor monumento que se le puede dedicar a estas personas que construyeron derechos, ¿no? Que cuando alguien pase por un aula sepa quiénes eran, qué estaban haciendo y quiénes eran los que decidieron asesinarlos, ¿no? Yo ahora cuando bajaba por aquí, yo bajaba muchas veces por aquí, nunca me había fijado en unos paneles que hay aquí debajo de una zona que hay cubierta, cuentan la historia de este cementerio, pero no cuentan la historia de esta parte del cementerio, ¿no? Entonces, nunca me había fijado, ahora casualmente me he parado, les he hecho unas fotos, he estado ahí, bueno, no sé cuánto llevan, pero forma parte de esa marginación de estas familias, ¿no? Y eso no puede ser en una democracia, que gente que la construyó, que hizo la transición a la democracia en los años 30, porque lo que nosotros hicimos fue recuperarla, recuperar lo que ellos habían hecho, pues que sigan aquí condenados a que si no hay un grupo de gente que decide ayudarlos, esta democracia los hubiera dejado ahí, ¿no? Entonces, yo quiero dar las gracias, hay aquí varios de voluntarios y voluntarias que estuvieron trabajando en esta exhumación y bueno, pues son las personas con más sentido de Estado, que a veces se usa esa expresión, que han pasado por este rincón, o de las que más sentido de Estado tienen, que han pasado por este rincón del cementerio. Este acto, como decía, es muy sencillo, pero tiene un significado muy profundo, ¿no? Muy profundo, primero a nivel familiar, ¿no? Yo pertenezco a una familia donde mi abuela jamás habló de mi abuelo. Antes le preguntó a Brígida si su madre le hablaba de su padre y me ha dicho que sí. Yo, en mi casa era una cosa prohibida, ¿no? Pero forma parte de algo que todavía genera miedo, ¿no? Y yo estaba hablando antes fuimos a un funeral a Salmerón de una de las personas exhumadas aquí, y de ese pueblo solo se sumó un vecino al funeral. O sea, era una cosa muy impactante, sabiendo lo que significaba, siendo de allí, los hijos tenían casa allí, o sea, no eran unos extraños, y solo una persona, era impresionante, porque solo una persona del pueblo se acercó con ellos al cementerio, ¿no? Y forma parte de esto que no se ha elaborado en este país. Cuando uno no habla de las cosas, no las razona, las cosas se quedan en el terreno de las emociones, y no todas las emociones son positivas. O sea, emocionarse por algo así, evidentemente es necesario, pero a veces esas emociones producen cosas irracionales, ¿no? Y entonces el miedo sigue ahí sigue flotando, aunque no hablemos de él, pero hay muchas cosas que no vemos en esta sociedad y no las vemos por el miedo, ¿no? Entonces, en el fondo, todo el proceso de la memoria, una exhumación también es una conversación. Estamos hablando con ese pasado, estamos explicándonos a nosotros a través de la vida de ellos, y también nos estamos explicando con el hecho de que esto esté ocurriendo aquí en el siglo XXI, cuando han pasado 22 años de ese siglo, ¿no? Eso también nos explica. Y también hay que dar las gracias a las familias, porque ellas han mantenido la memoria, ellos son el hilo que ha mantenido la memoria de esta gente, el hilo por el que se ha podido llegar hasta encontrarlos, hasta identificarlos genéticamente. Ese hilo lo llevan sus descendientes en sus genes, ¿no? Pero es un hilo social que nos trae este lugar, porque esos nombres que hay ahí, salvo alguno de alguna familia que decidió que se quedara allí, es gente exhumada en estas cosas que no ha tenido quien los reclame, ¿no? Pero también es importante que la sociedad haga el esfuerzo de buscar a estas personas, ¿no? Porque es un deber y un agradecimiento que les debemos a quienes imaginaron que un día podíamos estar aquí nosotros y nosotras hablando con total libertad, ¿no? Eso fue un sueño para ellos y es una realidad aquí ahora mismo para nosotros, ¿no? Entonces todo esto tiene que ser un ejercicio para darles las gracias. Y bueno, pues yo quiero dárselas y me gustaría que alguno de sus nietos, o Ángel o Antonio, explicara un poco algo de su historia familiar o de sus abuelos, ¿no? Creo que a lo mejor O bueno, tenemos aquí a Brígida, perdón. Bueno.
que a lo mejor lo puedo explicar. Claro, pero... Sí. Mira, aquí también está Mónica, que es nieta también. Ah, pues mira, perdón. Sí. Cuerpo de Francisco Cordón. No sé si alguien quiere decir algo. No, seguir con la labor, simplemente que sigáis, que todavía quedan y yo me quedan mis abuelos todavía ahí. Seguir. Y no sé si quiere decir algo. Quiero ver, estar en la pandemia. Bueno, pues eso... Pero por vosotros aquí nadie hace nada. O sea, luego queremos que todas las vecinas sean iguales, pero no. Ya he hablado yo con Marina. Bueno, pues yo quiero dar las gracias a las familias, ¿no? Porque como he dicho, en el fondo ellos son el hilo que mantiene ese contacto, el hilo de la memoria, ¿no? Porque al final, a través de esa memoria familiar, nosotros podemos llegar a conocer el pasado, saber quiénes eran estas personas y seguir peleando porque para que cuando se acabe de exhumar lo que hay en este muro, no diga a quien esté hablando en ese momento que aquí ya no hay nietos, ¿no? Que es lo que si las instituciones no aceleran las cosas puede pasar, porque han pasado muchos años y no hay ninguna excusa para no hacerlo además, porque esto no hace daño a nadie y es un beneficio para la sociedad, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, un abrazo muy fuerte. Gracias. Esto es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Siempre ha sido un poco tabú. Mi abuela murió y la preguntaba y tal, pero era como un poco también ese miedo de... Y vergüenza también, ¿sabes? Vergüenza de decir, es que a mi padre me han fusilado por esto, como... era un poco de, no sé, yo la pequeña tampoco lo entendía, pero con el paso del tiempo, pues, informas, te enteras y al final lo que te da es rabia. Rabia porque tú no has hecho nada. En este caso, mi tía, mi abuela, ellos no han hecho nada para que sientan ese miedo de su familia, de su padre en este caso, ¿no? Su madre también murió joven, tampoco tuvieron mucho arraigo familiar. Mi abuela se quedó... ¿Cuántos años tenía mi abuela? 14. Cuando murió la abuela. Bueno, pues con 23 años se quedó a cargo de... Murió en el año 51. ¿Y cuántos hijos? ¿Cuántos hermanos eres? ¿Eres por lo menos 6? 6. Entonces un poco... Cinco, sí. Eran 5 y 5 chicas. Y entonces pues lo que te digo, se quedó un poco mi abuela muy cansada de familia y... Con poca información y con mucho, ¿no? Y luego... Siempre mi mamá pensaba que dónde estaría, pensando que dónde estaba su madre, sí, ¿no? Para estar, pero su padre no sabía siempre dónde. Y bueno, por lo menos ahora ya lo vamos a recoger, lo tenemos con nosotros y un poco más que puedo hacer. ¿Y cómo te enteraste tú de esto? Pues yo me enteré por un primo mío, que se la quiero para la cara. Que dio la noticia y llamó a mi madre me dijo, oye, ¿qué pasa esto? Me puse contacto con la asociación, me llamó Malena y pues entonces con Malena estoy ahí a fuego. Y pues nada, poco más, no puedo contaros. Y no sé si Ángel... Sí, bueno, yo puedo explicar un poquito lo que sé, que me contó mi madre, siendo como ha dicho, que eran temas tabú, pero sobre todo
la historia que siempre ha contado mi madre de su padre es que cuando acabó todo, que él se quería marchar, se iba para Francia, oyó un pregón, pregonaron por ahí que el que no se había manchado las manos de sangre que podía volver. Y mi abuelo volvió, como su padre, ¿verdad? Y al día siguiente llamaron a casa, estaba mi madre con él, me dijo que estaba temblando de miedo, lo sacaron, lo llevaron esposado y ahí se acabó todo. Es lo que me ha contado mi madre, lo único que sé, que puedo contar, la historia que ocurrió en ese momento. Y luego, pues claro, ella falleció el año pasado, por desgracia. Es una alegría y una pena, claro, porque recuperarlo ahora, que hubiera estado ella, que lo hubiera podido ver, hubiera sido, vamos, lo más. Pero bueno, daros las gracias de esta forma a la asociación por todo lo que habéis hecho, gracias a vosotros. No me olvido de Asunción Mendieta tampoco, no me olvido de ella, que fue la que, gracias a ella vino todo. Y nada, a seguir así luchando. ¿Y a ti te contaban, te hablaba de esto tu madre o de Mi pequeño? madre lo único que me habló es de eso, porque mi padre ni nada, nunca me habló. Pero mi madre lo único que me contó fue la historia de su padre. Cuando ocurrió. El único que me ha contado mi madre. ¿Pero de pequeño o te la contó? Me la contó, sí, de pequeño me la ha ido contando, siempre, es que siempre era un tema que a ella, claro, la tenía, pues ahí está. Y sobre todo lo que tenían, eso quiero decirlo, lo que tenían hacia sus padres era respeto, siempre se hablaba de usted, eso lo voy a recordar siempre, el respeto que tenían, nada más. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues ahora...